la inversión con el indicador número 9 maneja los conceptos asociados a la inversión económica. Vamos a hacer un repaso acerca de esta temática como tal. Entonces, acordándonos un poco de la semana pasada, comenzamos a trabajar con una situación problema en donde se preguntaba si era importante invertir en la educación, si se consideraba que invertir en la educación servía de algún modo para estimular el crecimiento económico del país. Muchos de los compañeros y estudiantes que estuvieron acá realizaron intervenciones muy positivas acerca de esta situación y de este problema, y comenzaron a responder algunas de estas respuestas fueron que la inversión en educación era muy importante porque potencia el capital humano, permite tener personas competitivas, formadas y muchísimo más productivas. Bueno, además de eso, también se reconoce que al aumentar los recursos que se invierten en la educación, esto va a permitir potenciar la innovación científica y el cambio tecnológico. Pues se podría decir que en varias universidades, bueno, no se podría decir, en varias universidades en realidad se desarrollan grupos académicos de investigación, los que se les llaman los semilleros de investigación, en diferentes campos del saber, en los cuales que hacen, por decir, adelantan propuestas de innovación, investigan acerca de una problemática social o investigan acerca de investigaciones científicas, alguna propuesta de innovación que pueda fortalecer la productividad y fortalecer y favorecer el crecimiento económico. Muchísimos de estos ejemplos han recaído en varias universidades a nivel mundial, a nivel nacional, también en Colombia. Muchísimas universidades realizan experimentos y realizan investigaciones y tienen un semillero de investigación en la cual han realizado propuestas de innovación científica y han competido con diferentes universidades internacionales, y esto motiva y hace obviamente crecer el crecimiento y el talento humano en Colombia. Bueno, entonces es muy importante, podríamos recalcar que es muy importante hacer esa inversión en la educación. Bueno, posterior a eso trabajamos también sobre qué era inversión, el concepto. Bueno, decíamos que la inversión en economía se entiende por un conjunto de mecanismos de ahorro, ubicación de capitales y postergación del consumo. Bueno, es decir, que la inversión es el gasto en bienes para producir otros bienes, como también podríamos llamarlo como la cantidad de dinero que se dispone para realizar un proyecto con el único final de obtener un beneficio, obviamente un beneficio favorable cuando tú inviertes lo que tú necesitas, o el objetivo es obtener beneficios, un rédito o una ganancia, y proteger o incrementar esa inversión que tú realizaste. ¿Por qué de pronto decíamos, disculpen, por qué de pronto decíamos que esta inversión son las claves del crecimiento a futuro? Pues las inversiones pues son la clave del crecimiento al futuro porque se hacen para incrementar el capital, se hacen para renovar, se hacen para obtener beneficios, y finalmente estas inversiones están conformadas por las inversiones de planta, equipo y construcciones, entre otras, que fue lo que se dijo la clase pasada. Bueno, también se habló un poco de cuáles eran las clases de inversión, más bien, y se decía que las inversiones se clasifican dependiendo del tiempo en el que se espera obtener o adquirir una ganancia. Entre esas encontrábamos las inversiones temporales, las inversiones a largo plazo. Se decía que estas inversiones temporales son de tipo transitorio, como también, en otras palabras, son inversiones temporales porque son inversiones a corto plazo eh, diseñadas para brindar unas ganancias o un objetivo a corto plazo. Se podría hablar de 12 meses, 6 meses o 3 meses.
Inversiones a largo plazo, como su nombre lo indica, se hacen por un periodo superior a un año y la persona que invierte, el empresario o el sujeto como tal, este, eh, este tiene la plena seguridad de que su inversión va a tardar, o sea, su ganancia va a tardar. Bueno, teniendo en cuenta eso, recordando todo eso, miramos los elementos de la inversión. Hablábamos de que el sujeto era la persona que iba a invertir, el activo financiero corresponde al dinero que se dispone. La renuncia a la gratificación inmediata significaba postergar el consumo de lo que ganaste y la promesa de recompensa a futuro, más bien que todo, más bien tenía que ver con aquello que de pronto tú esperas o las expectativas que esperas a futuro de tu inversión. Luego pasamos a las variables de la inversión y hablamos de que estaba la rentabilidad esperada, el riesgo esperado y el horizonte temporal, la facilidad de liquidez de la inversión. En la rentabilidad esperada decíamos que es lo que se espera de esa inversión que se hizo en un proyecto o X cosa. En el riesgo tolerado veíamos más bien que esto es qué tanto la persona se arriesga a perder o a ganar. Unos lo arriesgan todo y otros simplemente no arriesgan todo, pero obtienen unos beneficios de eso poco que arriesgaron. O al igual con los que arriesgan muchísimo, su objetivo principal y su esperanza principal es que eso que apostaron, por decirlo así, se genere al doble. El horizonte temporal más bien tiene que ver con la clasificación de las inversiones y tiene que ver con el tiempo. Si de pronto se quiere invertir a corto plazo o a largo plazo. Y la facilidad de liquidez es la facilidad que se obtiene para recuperar esa inversión que hiciste en X o Y producto. Por lo general, la inversión que hicieron de pronto es en empresas como tales. ¿Qué diferencia existe entre el ahorro e inversión? Pues también se habló de esto y se decía que la diferencia estaba relacionada con el riesgo. Y más que todo podemos decir que el ahorro está libre de riesgo porque es un dinero que tú obtienes, es un dinero que tú estás llevando a cabo, es propio, pero si nos vamos al invertir o si nos vamos a la inversión, buscamos un beneficio que esto implica un riesgo, porque cuando tú inviertes, obviamente estás arriesgando tu dinero o estás arriesgando tu ahorro si escoges tus ahorros para invertir en un negocio. Entonces existen las claves de una inversión. Las claves de una inversión tienen que ver muchísimo con los elementos de la inversión y los componentes de la inversión. Entonces está la rentabilidad o rendimiento de la inversión, que fue lo que se habló ahorita, que es cuando se invierte un producto financiero, se está arriesgando el dinero como tal. Entonces ahí entra lo que es la recompensa a futuro, o la rentabilidad de esa inversión que hiciste. Partimos entonces el riesgo o la posibilidad de tener pérdidas del capital invertido. Entonces esto más que todo se habla del riesgo temporal, también el riesgo temporal que tienes o que sufres al momento de invertir el capital. Y luego a la liquidez de la inversión, como les dije ahorita, es la facilidad que se tiene para recuperar el dinero invertido. Ahora lo que íbamos a hablar, que es algo, bueno, esto es algo nuevo, que estábamos sobre las clases de inversión y ahora pasamos a los tipos de inversión, que es un poco más corto y se habla pues de que estos tipos de inversión en la economía se pueden distinguir en tres, los cuales son inversión de reemplazamiento, inversión de renovación e inversión de extensión o ampliación. Bueno, en la inversión de reemplazamiento se habla, o más bien se hace, para sustituir una máquina que ya está o equipos que ya se encuentran desgastados. Entonces encontramos de que igualmente la misma palabra nos indica que es reemplazar una maquinaria que en cierto modo ya está desgastada o ya está desgastada como tal.
Por otra parte está la de renovación. Recuerden que renovación, un sinónimo de renovación podría ser renacer, implementar algo nuevo. Entonces en renovación es buscar sustituir equipos que funcionan. Aquí están hablando de equipos que funcionan bien, pero que han quedado obsoletos, o sea, ya no tienen el mismo funcionamiento y ya han quedado desfasados como tal, por otros mejores, otros actuales y otros que tienen una mejor técnica para diseñar X productos como tal, esto en las empresas grandes. Y la inversión de extensión o ampliación, más que todo, en estas se adquieren nuevos equipos con el objetivo de aumentar la producción. Bien, teniendo como en cuenta esto, existe un efecto para toda decisión de inversión, que es lo último que hablaré acá. Bueno, toda decisión de inversión tiene un efecto en cadena sobre el resto de la economía, o sea, que afecta a la economía en sí. Un ejemplo de esto podríamos decir que si una empresa invierte en la compra de nuevos equipos de producción, está poniendo a trabajar a otras empresas de otros sectores de la economía. ¿Por qué? Las empresas fabricantes de esos equipos que pidió la otra empresa tendrían que aumentar su producción y como consecuencia deberían pagar rentas. Entre estos, cuando hablo de renta, estoy hablando de salarios y beneficios a los trabajadores. Sus trabajadores obtendrían más ingresos disponibles para poder consumir. Y este aumento beneficiaría a los productores y comerciantes de esos bienes, que verán crecer obviamente sus ventas porque están produciendo un equipo que se está exigiendo de pronto se está exigiendo X cantidad de ese equipo y por eso los que hacen estos equipos van a aumentar sus ventas, van a crecer su capital, va a crecer su capital y esto y como consecuencia a esto le van a pagar más salarios a los trabajadores, que a su vez adquirirán más renta o más dinero para gastar. Bueno, en resumen de todo esto, las decisiones de inversión podríamos decir que surgen efectos positivos porque se extienden y multiplican el conjunto a toda la economía, a la persona que invierte, a la persona que invierte, a la persona que vende, a la persona que compra, todo influye a la economía como tal. Entonces, es importante tener en cuenta que los efectos de la economía, como decía anteriormente, eh, multiplican la inversión, incrementan la inversión y afecta a toda la economía entre sí.